Bien, buenos días. No les hacemos esperar más, que la mañana se presenta cargada en cuanto a la agenda se refiere. Agradecer, como siempre, su presencia en esta rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Antes de entrar en los asuntos del Consejo de Gobierno, donde prácticamente ha sido un Consejo de Gobierno monográfico respecto de las políticas que tienen que ver con la agricultura y el medio rural, de ahí que me acompaña en esta rueda de prensa la consejera García Bernal. Decirles y recordarles que en el mes de abril del 2016 se constituyó, como ustedes recordarán, la Comisión de Expertos y Expertas que en Extremadura tenían la difícil tarea de fijar una voz única de esta región respecto de la reforma o futura reforma del sistema de financiación autonómica. Esa propuesta fue una propuesta del presidente de la Junta al inicio de la legislatura, de Guillermo Fernández Vara, y fuimos capaces, y de ahí quiero poner en valor el esfuerzo de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea, de constituir por unanimidad, con propuestas de los grupos y también del propio Gobierno, esa comisión que realizó sus trabajos, que lo finalizó y que entregó a la mesa de la Cámara una vez terminado. Esa misma unanimidad se da hoy en el Consejo de Gobierno para designar al catedrático Francisco Pedraja como la persona que, en nombre de nuestra comunidad autónoma, formará parte de esa comisión en el conjunto del Estado que se fijó en la pasada conferencia de presidentes autonómicos, que tendrá por objeto estudiar la futura reforma del sistema de financiación y trasladar a los órganos competentes para decidirla. Poner en valor de nuevo, tras la conversación que tuvo el presidente de la Junta ayer durante el pleno de presupuestos, a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, en entender que esta persona, don Francisco Pedraja, es la persona que ha coordinado los trabajos de la Comisión Extremeña y será la persona que representará a esta autonomía en esa comisión que sale fruto de la conferencia de presidentes. Hoy mismo también vamos a asistir a Madrid, a la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, que ha sido convocada para el día de hoy, donde la vicepresidenta del Gobierno de España va a dar cuenta, en lo que entendemos que es el escenario natural para hacerlo, la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, de todos esos acuerdos que se formalizaron tras la pasada reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, acuerdos que están calendarizados, como ustedes conocen, y que, por tanto, tenemos una ardua tarea y un gran trabajo por delante. Y desde nuestra autonomía, con la firme voluntad del presidente de la Junta de Extremadura, vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para que todos esos acuerdos de la conferencia de presidentes no sean una fotografía, sino que sean la firme voluntad del conjunto de las administraciones, del Gobierno de España y también de las autonomías, para favorecer y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra región. Una vez explicada esta situación y esa designación de Paco Pedraja como responsable de la Junta de Extremadura para ir a la Comisión Nacional, les decía que el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado importantes acciones que tienen que ver con la firme apuesta para el desarrollo de un sector imprescindible en la economía regional, como es la agricultura, un sector clave para el desarrollo, no solo por la riqueza que genera y los puestos de trabajo que, como consecuencia de ello, también contribuyen a fijar la población en el territorio. Para eso tiene la palabra la consejera de Agricultura y Medio Rural, para darnos cuenta de estos tres importantes acuerdos que el Consejo de Gobierno ha visto en esta mañana y podrá darles cuenta con mejor detalle. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias, Isa. Bueno, pues hoy hemos dado un paso más y yo creo que es importante, como bien decía la portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura, en la modernización y mejora en la financiación del sector agrario. Mirad, hoy hemos aprobado una serie de ayudas y decretos que suponen más de 600 millones de euros para nuestro sector agrario. En primer lugar, se ha dado la autorización para las ayudas del régimen de pago básico y agroambientales. Esto es la PAC para la temporada 2017-2018. Como bien sabéis, tiene que ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 1 de febrero del año en curso.
Significa que de ayudas de pago básico y pagos asociados hablamos de 522.195.831 euros. Hablamos de la ayuda nacional de los frutos de cáscara con 73.042 euros. Y hablamos de las ayudas agroambientales, de todas y cada una de ellas. Hablamos de producción integrada, 16.600.000 euros. Hablamos de agricultura ecológica, nueva incorporación a la agricultura ecológica, 1.405.000 euros. Y mantenimiento de los compromisos de la agricultura ecológica, 3.400.000 euros. Con lo cual, las ayudas agroambientales que licita la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio asciende a un valor de 21.525.000 euros con cargo al Programa de Desarrollo Rural 1420. Aparte de esas ayudas, tenemos las indemnizaciones compensatorias para las zonas de montaña o con limitaciones por un valor de 16 millones de euros. Con lo cual, el montante global son 559.793.873 euros. En segundo lugar, hemos aprobado el plan de reestructuración y reconversión del viñedo conforme a la orden que se publicó el 10 de octubre de 2013 para dar salida a los proyectos de las cooperativas y de los consejos rectores, por un valor de 7.477.000 euros. Estamos hablando que esta cantidad fue la asignada por el Gobierno de España en la conferencia sectorial de diciembre del año 2016. Por otro lado, tenemos en tercer punto que hemos visto y muy importante para esta región, para el nuevo modelo de política forestal, es la autorización el pronunciamiento para la modificación de la Ley de Extinción de Incendios de Extremadura, en lo que se refiere a la modificación del artículo 38 para poder entrar en monte privado en esta comunidad autónoma, haciendo una declaración de interés general con carácter gratuito en las zonas de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hasta ahora la Administración podía entrar en una zona, en un monte privado, a través de ejecución subsidiaria, en muchos casos teniendo que pedir autorización judicial si los propietarios no cumplían. En las zonas de alto riesgo, además, sabéis, en las zonas de Urdes, de Sierra de Gata, de Villuercas o de Sierra de San Pedro, hay multitud de propietarios en el monte privado que muchas veces hasta son desconocidos o de herederos. Y, bueno, solo me tengo que remontar a agosto del 2015, donde empezó el incendio de Sierra de Gata, que comenzó en los baldíos de Acebo, en un monte privado que no tenía ningún sistema de prevención y al que no pudieron llegar los medios de extinción de esta comunidad. Eso se va a acabar y se va a acabar con esta modificación de la ley, porque en este caso la Consejería declarará en las zonas de alto riesgo planes de prevención y en las zonas de defensa una zona de interés general con carácter gratuito para poder entrar en ese monte privado. Esto es importantísimo y no se había hecho nunca en esta comunidad autónoma. Frente a aquellos que dicen que no hacemos nada en la prevención y extinción de incendios, las cosas se hacen con el BOE, con el DOE y con modificaciones de leyes precisamente para poder entrar en monte privado. Y por último, hemos aprobado un decreto que es muy importante, es un decreto novedoso en el Programa de Desarrollo Rural, que pretende incentivar a las industrias agroalimentarias de Extremadura para que hagan aquí en nuestra tierra la primera transformación de los productos. Estamos hablando que es un plan muy importante para el sector primario, para personas físicas o jurídicas, es decir, para empresas que creen empleo y que hagan su transformación en Extremadura.
No se había sacado nunca ningún decreto parecido, solo existían los incentivos agroindustriales para las empresas agroindustriales o los planes de mejoras para los agricultores, pero no para empresas que hagan su primera transformación aquí en Extremadura. La orden, este es el decreto de las bases reguladoras, la orden saldrá en poco tiempo con un valor inicial de 4 millones de euros. Estamos hablando que vamos a poder financiar entre un 20 y un 30% de las inversiones auxiliables. Y además tendrán que crear puestos de trabajo. Es condición sine qua non para recibir esta subvención. Estamos hablando que en Extremadura hay 15.000 agricultores, en muchos casos a título principal, y 60.000 personas, trabajadores por renta agraria, por cuenta ajena. Y tenemos que trabajar también para que las personas, los trabajadores del sector agrario por cuenta ajena puedan encontrar trabajo en nuestra tierra a través de este decreto para empresas que hagan su primera transformación en Extremadura. Porque aquí ya no estamos hablando de producción, la producción la tenemos de máxima calidad. Recientemente sabéis que la miel de Villuercas y Bores ha habido una resolución de la Comisión Europea como denominación de origen protegida, con lo cual estamos hablando que tenemos producción de calidad y ahora lo que estamos hablando es que queremos transformar en nuestra tierra, porque queremos crear empleo y queremos que que nuestra gente joven y no tan joven se quede en nuestra tierra para trabajar por ella. Por lo cual yo creo que los acuerdos de hoy del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura son muy importantes para esta región en lo que tiene que ver con todo el sector agroalimentario y de nueva política forestal. Muchas gracias y para cualquier pregunta aquí estamos. Sí, consejera, sobre la modificación de la ley de extinción de incendios, entiendo que es entrar no solo cuando el incendio está en marcha, digamos, sino a lo largo de todo el año para hacer planes, para controlar, ¿es así? Es para prevención. Es decir, cuando se inicia el incendio en acebo, en los baldíos de acebo, no pueden acceder los medios de extinción al norte de la sierra porque no hay plan preventivo. No hay cortafuegos, no hay pistas. Pero si nos vamos a Sierra de San Pedro, en la zona que limita con Portugal, lo que es monte público, hay un cortafuego que está totalmente mantenido. Si pasamos al monte consorciado está así y de repente se para el cortafuego, porque es monte privado. El fuego no va a decidir entrar por el monte público. Entonces no puede ser y por eso tiene que intervenir la Administración. Y tiene que intervenir en muchos casos donde hay tantos propietarios mayores en zona, por ejemplo, de Urdes, de Sierra de Gata, montes que no son rentables económicamente. Tú no puedes pedir una ejecución subsidiaria a personas de 80 años que pongan 1 millón de euros encima de la mesa porque valga eso hacer el cortafuegos o las pistas o las zonas de agua para la recogida de agua de los helicópteros. Entonces eso lo tiene que hacer la Administración y lo va a hacer con la modificación de esta ley. Sí, consejera, buenos días. También hoy el Diario Oficial de Extremadura ha publicado el cierre del censo electoral para las elecciones al campo del 12 de marzo. Sí. También que nos hablará sobre este asunto y sobre todo también cómo acoge esa admisión a trámite del recurso presentado por Asaja en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sí. Bueno, pues yo lo que creo es que esta consejería y la Junta está dando cumplimiento estricto a la ley agraria y a las elecciones al campo. Hoy se tenía que publicar en el DOE el censo definitivo, hoy está publicado en el DOE el censo definitivo. Hoy tiene que estar publicado el censo definitivo en los tablones de todos los ayuntamientos a través de la FEMPES, hoy está publicado en todos los tablones. Hoy tenía que salir la relación de las mesas electorales, hoy está publicado en el DOE. Es que los hechos lo dicen, no hay nada más que decir. Y la admisión a trámite forma parte del normal funcionamiento de los tribunales de justicia, nada más. Hola, consejera, buenos días. No sé si hay alguna novedad en este año conforme a la PAC con respecto al año pasado.
Sí, bueno, pues mira, la PAC este año tiene un tema muy importante que es de hondo calado en lo que tiene que ver no a la parte económica, sino a la parte de realización. Mira, la Junta de Extremadura está en un proceso de simplificación administrativa muy importante. Para eso se crea el Observatorio de Simplificación Administrativa coordinado por el Secretario General de Presidencia. Esta PAC lleva todo telemático. Se ha firmado un nuevo convenio con las entidades colaboradoras, exigiendo un seguro de responsabilidad civil a esas entidades, porque se va a hacer todo telemático. El tema de las ayudas agroambientales, que entra dentro de la solicitud única, por ejemplo, ya no se tiene que presentar documentación, vale con una declaración responsable. Y todo esto porque se están uniendo registros como el decreto del registro de explotaciones agrarias, que saldrá en breve, también con el de agricultura ecológica. Y todo en aras de la simplificación administrativa, de la transparencia, de la administración electrónica y de facilitar a la ciudadanía que pueda presentar sus cosas. Entonces, es muy importante el nuevo modelo de la PAC. Se lleva trabajando desde junio del año pasado, con grupos de trabajo, con Administración Electrónica y con la Dirección General de la PAC, para que a 1 de febrero estuviera todo correcto y pudiera ser publicado correctamente. Yo creo que es un salto cualitativo muy importante. Evidentemente, es el primer año de todo el registro telemático y vamos a ver pues, los fallos que haya. Evidentemente, se resolverán mejor el año que viene, pero alguna vez había que empezar. Y, desde luego, este es el año. Quería preguntarle, consejera, buenos días, por las ayudas a la producción, a la transformación aquí en Extremadura. Perdona, no te... sobre la medida que ha anunciado de ayudas para que la transformación se haga en Extremadura de los productos. Sí. Si hay una cuantía asignada a este programa y si se fomenta en especial que sean cooperativas o algún tipo de empresa sobre otra. Mira, hoy se ha aprobado el decreto que regula las bases reguladoras. La orden va a salir con una cuantía inicial de 4 millones de euros dentro del Programa de Desarrollo Rural, con crédito ampliable, quiere decir, igual que se hizo incentivos agroindustriales, quiere decir que si hay suficientes iniciativas presentadas, podemos ampliar hasta un 20% ese crédito, como hemos hecho. En incentivos agroindustriales se sacó una orden por 30 millones y al final se ha hecho por 34 para dar cabida a todas las solicitudes que cumplían los requisitos. Esto va a ser igual y los beneficiarios están claramente descritos en el decreto. Son personas físicas o jurídicas que hagan su primera transformación en Extremadura y que tienen que tener más de 20 UTAs, que son las unidades de trabajo, es decir, va en función de los cultivos que sean, la transformación, las hectáreas, el número de empleos que se tienen que crear para ser preceptoras de esta subvención. Es un decreto innovador, muy solicitado también por empresas agrícolas, agrarias más que agrícolas, y bueno, estamos dando respuesta a todas esas solicitudes y vamos a ver, porque es el primer año que se publica, cómo va y si desde luego tiene aceptación suficiente y más, desde luego las órdenes saldrán sucesivamente. La siguiente saldrá desde luego en el próximo mes. Yo le quería preguntar dos cosas. Primero, imagino que habrán estudiado el tema, pero ¿cómo casa el tema de la modificación de la Ley de Prevención de Incendios con la propiedad privada que está recogida en la Constitución? No sé si es porque habrán sondeado algunos propietarios y en principio no han encontrado oposición. Bueno, ¿cómo se argumenta ese tema? Y sobre todo porque se pueden ver con un recurso de anticonstitucionalidad o puede ser algún... Y luego, otra segunda cosa es
¿Cuándo está previsto el inicio de las obras de la plataforma logística, puesto que se anunció que iba a ser a finales de 2016 y todavía no ha habido movimiento? Perfecto. Gracias. A la primera pregunta de la ley de extinción de incendios, está contemplado en la ley de montes a nivel nacional esta modificación, o sea, esta posibilidad. Evidentemente hay que declararlo, que sea de interés general, porque no hay nada más de interés general que la prevención de incendios forestales, porque eso afecta a la vida de la gente y al medio ambiente. Está todo estudiado jurídicamente y además está avalado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, celebrado en fecha 16 de noviembre de 2016, donde están presentes todas las organizaciones agrarias con representación, todas las organizaciones ecologistas y todas las jefaturas de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente, tanto a nivel forestal como a nivel de extinción de incendios y de conservación. Con lo cual es una propuesta muy meditada, que además fue trabajada y fue anunciada en la Comisión de Investigación de los Incendios de Sierra de Gata. No se había hecho antes porque no se había pensado esta posibilidad, pero cuando el sentido común rige la política, pues a lo mejor por eso se hace, porque es de sentido común. Y en cuanto al inicio de la obra de la plataforma logística, estamos con todo el tema del proyecto, que está con la asistencia técnica y con la adjudicataria de la propia obra, porque evidentemente cuando uno licita las obras como se licitan, en la pasada legislatura, pues luego nos encontramos con algunas cosas que hay que solucionar y que se están solucionando para que las obras empiecen en tiempo y forma, con sus presupuestos y atendiendo a todos los informes requeridos tanto por el Ayuntamiento de Badajoz como por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como por todo el tema de las instalaciones de energía y de luz y de agua. Entonces, estamos trabajando en toda la parte, finalizando lo que es el proyecto de la ejecución de obras para iniciarlo. La portavoz. Por un lado, el Partido Popular ha pedido que se explique las dimisiones de directivos en el área de salud de Mérida y, por otro, una concentración el viernes para defender la continuidad del programa El Ejercicio Te Cuida y sus trabajadores que están inmersos en un ERE. La primera de sus cuestiones. La Junta tendría que explicar si hubiera un vacío en la responsabilidad de un centro gestor de la sanidad en Extremadura. Y eso no ocurre, porque ya en esta mañana hay un nuevo responsable del área de salud de Mérida. Por tanto, la Administración y la Consejería de Sanidad ha sido diligente para que no exista un vacío. Y respecto de las personas que han decidido no continuar con sus responsabilidades, todo el respeto y toda la gratitud por el trabajo y por el esfuerzo que han dedicado a lo largo de todos estos meses de la legislatura para poner en marcha pues todo lo que estamos mejorando para que los ciudadanos tengan el nivel de calidad sanitario que no es que se lo regale la Administración, sino que lo pagan ellos con sus impuestos. Por tanto, el Partido Popular puede seguir obsesionado con la gestión sanitaria de la Junta de Extremadura, y lo que yo les recomiendo es que hablen con los ciudadanos de esta región para poder comparar por ellos mismos si hoy los ciudadanos en Extremadura están más conformes y más contentos con la gestión sanitaria y con la recuperación de la calidad del sistema sanitario en nuestra región, con las excepciones que se dan en el Servicio Extremeño de Salud y en todos los servicios de salud públicos de nuestro país, como ha ocurrido con en los casos de gripe, donde se produce un pico en una epidemia de una cuestión concreta. El resto del tiempo y el resto del esfuerzo está plasmado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2016 y también está plasmado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 17, que esperemos y deseamos que sean aprobados a lo largo del día de hoy. Por tanto,
respeto absoluto y también gratitud por el esfuerzo de estos meses al frente de las distintas responsabilidades que han tenido quienes han decidido libre y personalmente dejar esa responsabilidad. Y la segunda, que me dice, mire, tenemos que empezar a negar la mayor con que se elimina el ejercicio Te Cuida en nuestra comunidad autónoma. Y partiendo de ahí, ahora estaremos más de acuerdo o más desacuerdo en la nueva regulación que legítimamente la Junta de Extremadura quiere hacer de este programa. ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Pues lo vamos a cambiar porque lo queremos mejorar, como hemos cambiado muchas cuestiones a lo largo de este año y medio de Gobierno. ¿Lo queremos mejorar para qué? Para llegar al conjunto de los ciudadanos de esta región y al conjunto del territorio, y no solo en unas zonas concretas. Y lo queremos regular, por tanto, para que funcionen mejor. Nuestras disculpas al tiempo en que no va a haber, que es un tiempo mínimo, ese programa, pero empezando a negar la mayor de que la Junta de Extremadura elimine un programa que no ha eliminado, que está cambiando y ahora podremos estar en acuerdo o en desacuerdo. Respecto a el planteamiento que hay encima de la mesa del ERE, remitirme a la mesa de negociación que en estos momentos hay con los representantes legítimos de esos trabajadores, que son los sindicatos y la propia Administración, que me consta que está hablando y negociando para culminar todo este proceso de la mejor manera posible y provocando el menor daño posible a todos esos trabajadores. Respecto a la manifestación que creo que me decía que han convocado, todo el respeto, porque en esta región hace 1 año y medio ya que hay normalidad democrática. Por tanto, quienes no están conformes con una decisión del Gobierno se pueden manifestar en la puerta de las administraciones, porque este Gobierno no llamará para cubrir la puerta de las administraciones de furgonetas de Policía Nacional, como ocurría no hace mucho tiempo en esta región, cuando unos ciudadanos no estaban conformes con las decisiones del Gobierno. Por tanto, nuestro respeto absoluto a esa manifestación. Bueno, la Comisión General del Senado hoy tiene el orden del día habitual, que creo que son 5 mociones del Grupo Mixto, que sería el orden del día ordinario, y la excepcionalidad está, y de ahí que vayamos representantes de los gobiernos autonómicos, en la comparecencia de la vicepresidenta, y esa dinámica es igual que cuando se comparece en una comisión de nuestro Parlamento de la Asamblea de Extremadura. Fijaremos una posición mínima de 4 o 5 minutos, donde la Junta de Extremadura lo que vamos a trasladarle al Gobierno de España es la importancia de los acuerdos que se alcanzaron en la pasada reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el firme convencimiento de esta Administración de la Junta de Extremadura de que tenemos que seguir mirando hacia adelante, es decir, no vamos a estar permanentemente diciendo, mire usted, hace 5 años que no se convoca a esta comisión, ya se ha convocado. Queremos mirar hacia adelante y vamos a poner toda la altura de miras desde la Junta de Extremadura para alcanzar acuerdos importantísimos, sin caer en el error de focalizar única y exclusivamente en la reforma del sistema de financiación autonómica. Hay otras grandes cuestiones que afectan de manera particular a esta tierra, pero también al conjunto del Estado español, como puede ser, por ejemplo, el reto demográfico. Es decir, de nada nos va a servir al conjunto de las administraciones de este país tener dispuesta encima de la mesa una reforma del sistema de financiación autonómica y tenerla con un lazo puesto si hacemos y no actuamos o cerramos los ojos ante el reto demográfico que nos dice que en el año 2015, por vez primera, ya en nuestro país hubo más defunciones que nacimientos. Por tanto, de nada nos servirá tener los instrumentos y los consensos respecto a cómo hay que pagar o cuánto valen los servicios si no vamos a actuar en otras cuestiones como el reto demográfico, que harán que en unos años el sistema por sí mismo sea insostenible por mucha unanimidad y consenso que haya en el conjunto de las administraciones. Por tanto, esa será la breve postura que trasladaremos a la vicepresidenta del Gobierno, a la que agradeceremos, por supuesto, el trabajo conjunto que se ha llevado, como ustedes saben, por su parte, como responsable del Gobierno de España, y también muy especialmente por la parte de los presidentes autonómicos, por nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, que es quien ha coordinado con ella todos los acuerdos que se han alcanzado en la Conferencia de Presidentes.
Voy a hacer 3 preguntas. Sí, Así ya las que resumo. tú quieras. Una sería, 2 para la vicepresidenta, para la portavoz, perdón. Una sería si se ha fijado ya una reunión que estaba pendiente precisamente con Soraya Sáenz de Santa María para hablar de Extremadura, aparte de esta reunión de las comunidades. La segunda sería sobre el plazo de pago a proveedores, que en noviembre ha seguido bajando, si esperan cerrar el año en esa misma tendencia aquí en Extremadura. Y la última sería para la consejera de Agricultura de nuevo, sobre los planes de extinción de incendios, la posible intervención en zonas privadas. ¿Quién asume el coste de esos planes privados? No hay en el calendario una nueva reunión de momento con la vicepresidenta del Gobierno. La habrá porque siguen en curso todas las solicitudes de reuniones con los distintos ministerios que el presidente de la Junta cursó nada más constituirse el Gobierno de España. Sí que tenemos una cita importante con un ministerio muy importante y no me atrevo yo a profundizar en el tema teniendo aquí a la consejera responsable en la materia, que es la reunión del próximo día 2 con el ministro de Fomento. Fue el compromiso que el presidente de la Junta fue capaz de traerse a Mérida de aquel encuentro en el ministerio y por fin vamos a tener en nuestra comunidad autónoma una reunión no solo del máximo nivel, porque estén los responsables políticos, sino que también será una reunión técnica que, si cabe y me permiten, es lo más importante para poder ya poner sobre el papel qué piensa hacer y cuáles son los planes del Gobierno de España. Cuando digo planes, digo también presupuestos y tiempos respecto de mejorar las infraestructuras ferroviarias, que, como saben, hay un gran consenso en torno a esta cuestión en nuestra región. No solo estarán los responsables de la Junta de Extremadura y el presidente en esa reunión, sino que lo estarán todos los integrantes de la Mesa por el Ferrocarril y los agentes sociales y económicos. Porque este Gobierno, esta cuestión del diálogo permanente y el consenso, lo aplica a sus decisiones de gobierno y creo que es importante. Cuando tengamos y vayamos avanzando en la agenda con el Gobierno de España, se los iremos comunicando. El dato de pago a proveedores, que no lo recuerdo con exactitud, pero para que nos entienda todo el mundo, es que la Junta de Extremadura sigue siendo una buena pagadora desde que los socialistas están gestionando la Administración regional. Esto no ha sido fácil, no ha sido fácil y ha habido que hacer grandes esfuerzos y encajes de bolillo, si me permiten la coloquial expresión, para cuadrar las cuentas que nos encontramos en nuestra comunidad autónoma a nuestra llegada al Gobierno y no descuadrar la vida de la gente. Nuestro esfuerzo y nuestro compromiso es el de seguir trabajando en la misma senda para seguir cumpliendo con los objetivos de estabilidad del Reino de España, al mismo tiempo con Bruselas. Por tanto, no puedo hacer, porque no sería responsable, una estimación de cómo va a ser el próximo dato de pago a proveedores, porque usted sabe que también dependemos de los mecanismos de liquidez que en este caso el Gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas para que nos vayamos acogiendo. Nuestro deseo y nuestro esfuerzo es que en los próximos meses la Junta de Extremadura siga siendo una buena pagadora como lo está haciendo hasta estos momentos. Begoña. Y con respecto a la pregunta que has hecho, ya lo he comentado, será la Administración quien en las zonas de alto riesgo, a través de una declaración de interés general, podrá tener carácter oneroso o gratuito, según la especificidad del monte y según las obras que quiera realizar la Administración en los planes de defensa de la lucha contra incendios. Bien, gracias. Gracias.